Crónicas del Escoutismo. Episodio 5. El experimento de Bronsey. Hay momentos que parecen pequeños, pero que cambian la historia para siempre. Para entender lo que ocurrió en aquella isla, primero debemos viajar un poco más atrás en el tiempo, a las trincheras de la Guerra de los Boeres en Sudáfrica. Allí, un maduro coronel llamado Robert Baden-Powell defendió la ciudad de Mafeking durante un feroz asedio de 217 días. En medio del peligro, al quedarse sin hombres suficientes, Baden-Powell decidió confiar en los jóvenes locales, organizándolos en un cuerpo de cadetes para llevar mensajes y realizar tareas de observación. Los chicos demostraron un valor, una responsabilidad y una astucia asombrosas. Aquella experiencia caló hondo en el militar. Al regresar a Inglaterra en 1900, transformado en un héroe nacional, Baden-Powell no era el mismo. Cargaba con los fantasmas y el trauma de la guerra, pero también con una gran revelación sobre el potencial oculto de la juventud. Se dio cuenta de que su manual técnico para soldados, titulado Aids to Scouting, estaba siendo leído con entusiasmo por miles de niños británicos que jugaban a replicar sus técnicas de supervivencia. Al ver este fenómeno, entendió que el verdadero enemigo de la sociedad no estaba en el frente de batalla, sino en las calles de las ciudades industrializadas, donde los jóvenes de los barrios obreros crecían sin rumbo, sumidos en el abandono y la apatía. Fue entonces cuando decidió reescribir su historia personal. En lugar de entrenar jóvenes para la guerra, usaría su conocimiento para formarlos para la paz. En agosto de 1907, tomó una decisión que nadie en la alta sociedad británica entendía del todo. No era una misión militar ni una expedición oficial, era algo completamente distinto, un experimento social sin precedentes. Reunió a un grupo de 20 chicos de realidades totalmente opuestas. Algunos provenían de prestigiosas escuelas de la élite adinerada, mientras que otros eran huérfanos y trabajadores de las zonas más humildes de Londres. Los juntó a todos en un muelle y los llevó a un lugar aislado del mundo, la isla de Bronsey. Una isla tranquila, rodeada de mar y silencio, donde lo que iba a suceder cambiaría la educación mundial para siempre. Los jóvenes no iban a aprender dentro de un aula rígida, no habría castigos físicos ni órdenes militares constantes. En su lugar, Baden-Powell introdujo una idea revolucionaria para la época, la confianza absoluta en el niño. Él no quería fabricar soldados obedientes, quería formar el carácter de ciudadanos libres, y para eso aplicó el sistema de patrullas. Dividió a los chicos en pequeños grupos autogestionados, cada uno con su propio líder adolescente, su propio banderín y su propia identidad: lobos, azul, toros, verde, chorlitos, amarillo y cuervos, rojo. Cada grupo estaba compuesto por 5 muchachos, liderados por el mayor de ellos, quien actuaba como guía. Llevaban cintas de lana de colores en el hombro izquierdo y una pequeña flor de lis en la gorra. Cada guía portaba un bordón con un banderín triangular blanco que mostraba el animal de su patrulla pintado en verde y las letras BA, la primera y última letra de Bronsey. Por primera vez en sus vidas, estos chicos no estaban bajo la mirada severa de un adulto dictando cada movimiento. Estaban tomando sus propias decisiones, cocinando su comida, levantando sus carpas de lona y aprendiendo a colaborar codo a codo, borrando por completo las barreras de clase social que en la Inglaterra eduardiana parecían imposibles de romper. Fue en ese entorno salvaje donde comenzó la magia. Aprendieron a orientarse en la densa naturaleza usando brújulas, a seguir rastros en la tierra y a encender fuego con sus propias manos, pero no como una obligación teórica, sino como un desafío emocionante, un juego con un propósito profundo. Durante el día exploraban y ponían a prueba su resistencia. Durante la tarde competían de manera sana en juegos de acecho, y al caer la noche, la atmósfera se transformaba por completo. Las llamas de la fogata iluminaban los rostros de aquellos jóvenes, las sombras del bosque se movían al compás del viento y el rugido del mar se escuchaba a lo lejos. Alrededor de este fuego sagrado ocurría lo más importante. No era solo distracción, era formación humana. Baden-Powell les relataba historias de sus viajes, les transmitía valores universales de caballería y les dejaba lecciones de vida que jamás olvidarían. En ese rincón simple del planeta, el milagro se hizo evidente. Los chicos empezaron a cambiar de forma genuina, no por miedo a un castigo, sino por el deseo interno de ser mejores para su patrulla. Se ayudaban mutuamente, se organizaban de manera autónoma y aprendieron el valor del respeto y el honor. Baden-Powell lo vio en sus ojos y lo anotó en su diario. El método funcionaba. La teoría se había vuelto una hermosa realidad. Aquel pequeño campamento no había sido un experimento más. Fue el humilde nacimiento de una hermandad que no dependía de la disciplina rígida del ejército, sino del indomable espíritu de aventura.
Cuando el campamento de Brownsea terminó y los botes regresaron a la costa, los chicos ya no eran los mismos, y Baden-Powell tampoco. Comprendió que esa chispa encendida en la isla debía convertirse en un faro para el planeta entero. Al año siguiente, volcó toda esa sabiduría en las páginas de su célebre libro Escultismo para muchachos, una obra que se propagó como el fuego, impulsando la creación de grupos scouts en cada rincón de la Tierra. Pero este campamento es solo el comienzo de nuestra historia, porque lo que vino después superó cualquier expectativa. Si querés descubrir cómo este experimento en una isla solitaria se convirtió en el movimiento juvenil más grande y transformador del mundo, suscríbete a Crónicas del Scoutismo. Porque lo que empezó en Brownsea estaba a punto de conquistar el planeta. Siempre listos.